A continuación, comunicación y lenguaje, quinto diversificado. Bienvenidos a este espacio educativo Aprende en Casa. Soy Lester López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de la morfología del área de comunicación y lenguaje para quinto bachillerato. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Pero antes de iniciar es importante siempre recordarles que se laven constantemente sus manos con agua y con jabón, y si no también pueden utilizar su gel antibacterial. Y hoy en lengua de señas tenemos a Lorraine. Hola Lorraine. Y así es entonces como nosotros vamos a iniciar. Siempre es importante que cada uno de nosotros recordemos lo que hemos estado trabajando. En este caso hoy vamos a trabajar sobre la morfología. También reconociendo que es parte de los niveles científicos de la lengua. Hemos estado hablando un poco acerca de la semántica, también hablamos acerca de la fonética y la fonología, y todavía nos hacen falta hablar sobre la morfología, que lo vamos a ver hoy, y también vamos a estar viendo la sintaxis en otros episodios. Entonces, antes de iniciar de hablar sobre la morfología, para mí es muy importante que cada uno de nosotros podamos reconocer de dónde entonces va a provenir cada una de ellas. Antes de explicar qué es la morfología, para mí es muy importante que nosotros identifiquemos parte que es de la lingüística, pero también va a ser parte de la gramática. Entonces, ahorita vamos a realizar un cuadro comparativo sobre la gramática. Existen diferentes tipos de gramática. ¿Qué podemos hablar entonces dentro de la gramática? Va a existir principalmente la gramática normativa y la gramática descriptiva. Dentro de ellas nosotros vamos a poder identificar cuál es su estudio principal. Entonces, dentro de este estudio podemos identificar que la normativa, como lo dice su palabra, van a ser específicamente la forma en cómo nosotros vamos a poder estar identificando la estructura y las normas de la lengua. En este caso podemos poner de ejemplo la palabra que nosotros utilizamos mucho y que es incorrecta, que es hubieron. Cuando nosotros lo posicionamos en la forma y ejemplo, hubieron muchos exámenes. Esa palabra es totalmente incorrecta porque no es la conjugación correcta. Por lo tanto, la palabra correcta sería hubo. A pesar de que estemos hablando de la tercera persona, específicamente vamos a poder identificar que es hubo muchos exámenes. Entonces, prácticamente ese es el estudio de esta gramática normativa, las normas y las reglas que se establecen dentro del idioma. En este caso podemos hablar que la Real Academia Española es la fundamental de dar esas reglas y esas normas para nuestro idioma. A comparación de la gramática descriptiva, que es lo que realiza es ese estudio de la estructura principal de la lengua. Dentro de la gramática descriptiva van a existir dos pilares fundamentales y esos pilares nosotros los vamos a establecer como la morfología y la sintaxis. Entonces para mí es muy importante que nosotros podamos identificar cada una de ellas. Estos dos son dos pilares fundamentales dentro de la gramática descriptiva. Por lo mismo nosotros hoy vamos a abarcar lo que es la morfología. También se le conoce a esta unión de la gramática descriptiva como morfosintaxis y posiblemente ustedes han escuchado ese término, que es la unión de la morfología y la sintaxis, porque dentro de la gramática descriptiva estos van a ser nuestros pilares fundamentales y a partir de hoy nosotros vamos a poder identificar la morfología y la sintaxis, también adentrándonos que estos dos son parte de los niveles científicos de la lengua que estudia la lingüística y también la semántica y también la fonética y fonología. Entonces, prácticamente es una retroalimentación que yo estoy realizando y también para que nosotros podamos comprender qué es el estudio que vamos a estar realizando, porque es parte fundamental que nosotros especifiquemos que hoy vamos a ver morfología y que es dentro de la gramática descriptiva. Y así es entonces como yo les puedo iniciar a hablar sobre la morfología. Podemos hablar que dentro de la morfología, específicamente vamos a hablar de las unidades morfológicas, pero ¿qué podemos hablar nosotros de la morfología? ¿Qué es la morfología?
La morfología la podemos especificar prácticamente por su etimología, que es morfo, que en este caso sería forma si lo podemos traducir, y logía, que sabemos que es sobre ciencia. Entonces es la ciencia que estudia las formas de las palabras. En este caso también vamos a ver la estructura de cada una de ellas. Entonces, dentro de estas estructuras existen las unidades morfológicas, que su eje principal o su principal estudio va a ser el morfema. Dentro de los morfemas nosotros podemos identificar entonces a lo que nosotros llamamos como palabras, o esas palabras que nosotros podíamos identificar dentro del abecedario. Pero dentro de este estudio van a llamarse morfemas, como lo hablábamos en la clase anterior de qué eran los fonemas, ¿sí? Entonces podemos hacer esa comparación nosotros. Dentro de los morfemas, cuando nosotros unimos morfemas, vamos a formar palabras. Cuando nosotros entonces formamos palabras, vamos a estar formando oraciones. Y cuando nosotros formamos oraciones, vamos a estar formando párrafos, y así nosotros nos vamos a ir con todas esas unidades morfológicas. Principalmente hoy solamente nos vamos a abarcar sobre los morfemas y cómo nosotros podemos identificar cada uno de ellos. Por lo mismo, hoy yo les traigo este mapa conceptual, también si ustedes lo pueden identificar y lo pueden escribir en su cuaderno. Como les explicaba, entonces nuestra unidad de estudio dentro de la morfología siempre va a ser el morfema. El morfema nosotros los vamos a poder especificar dentro de un morfema base que existe y también dentro de un morfema clase. Cuando nosotros hablamos del morfema base, estamos hablando que este morfema base nunca va a cambiar, siempre va a tener la misma estructura y nosotros vamos a poderlo identificar de esa forma. Esto va a ser más un nivel también semántico, si lo queremos ver dentro del morfema base. Ahora bien, el morfema clase van a ser los que sí van a tener una cierta derivación dentro de un morfema derivativo y dentro de un morfema flexivo, que en este caso el morfema flexivo lo vamos a estar también explicando cuando nosotros hagamos un análisis morfológico en la oración, que tal vez lo vamos a ver en el próximo segmento. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer un ejemplo de un morfema base y un morfema clase? Bueno, entonces vamos a situarnos en este momento en nuestro pizarrón y vamos a poder identificar estos ejemplos. Cuando nosotros hablamos del morfema, específicamente vamos a identificar con ejemplos cuáles son los morfemas bases y cuáles son los morfemas clases. Cuando nosotros estamos hablando, y vamos a poner un ejemplo, que va a ser un ejemplo muy sencillo, gato. Principalmente aquí nosotros vamos a ver la estructura de esta palabra. Cuando nosotros lo que llamamos comúnmente familia de palabras, vamos a identificar dentro de esta palabra nuestro morfema base y nuestro morfema clase. ¿Cómo es que nosotros podemos identificar un morfema base y un morfema clase? Entonces vamos a ver la estructura y vamos a ver qué variaciones tiene esta palabra. Podemos hablar de un gato, podemos hablar de gatos también, podemos hablar de gatitos, gatote, gatuno. En este caso, si nosotros podemos identificar cada una de estas palabras, el morfema base va a ser aquel que no va a cambiar a pesar de que la palabra sí esté cambiando. Entonces, si nosotros podemos identificar cuál de todas estas palabras es nuestro morfema base, eso quiere decir lo que no cambia dentro de estas palabras. Por supuesto, vamos a identificar gat, que en este caso podemos identificar que esto es lo que no está cambiando. Por lo tanto, si nosotros vamos a realizar nuestra estructura de un morfema base y un morfema clase, lo haríamos de esta siguiente forma, como una familia de palabras. Principalmente vamos a hablar que gat entonces es nuestro morfema base y lo demás va a ser nuestro morfema clase. Lo podemos identificar de esta forma, como nuestro morfema base y sus variaciones, que sería gato, gatos, gatito, gatote y gatuno. ¿Cómo podemos identificar? En este ejemplo, identificamos que gat es nuestro morfema base. ¿Por qué? Porque este nunca va a cambiar a pesar de que esto sí está cambiando.
A esto que nosotros estamos identificando, podemos identificarlo entonces como nuestro morfema clase. Que el morfema clase entonces específicamente es el que sí va a tener ese cambio. Entonces, así es como nosotros podemos identificarlo con este ejemplo. Ahora bien, si gustan, vamos a ver otro ejemplo para que ustedes también lo puedan copiar en su cuaderno y así nosotros vayamos comprendiendo un poco más acerca del morfema base y el morfema clase. Podemos hablar entonces de la palabra mesa, ¿sí? Y si nosotros vamos a hacer la familia de palabras identificando nuestro morfema base y nuestro morfema clase, pues vamos a realizar la misma estructura que en este momento lo habíamos realizado. Vamos a identificar entonces que si mesa podemos identificar palabras como mesita, mesota, mesucha, ¿sí? Y si nosotros podemos escucharlo fonéticamente, vamos a poder identificar que existe una estructura en donde parte un morfema base y un morfema clase. En este caso, si ustedes ya lo pudieron identificar en casa, nuestro morfema base va a ser mes. Y lo vamos a colocar de esta forma. Para colocar nosotros morfema base y acortarlo, podemos realizarlo con una M y con una B, que en este caso podemos identificar que lo que explica es morfema base. Morfema clase lo podemos identificar con una M y una C, que lo podemos identificar, como les había explicado, morfema clase. Entonces, si nosotros estamos hablando de mesa, podemos realizar y podemos decir mesita, mesota y mesucha. Y así es como nosotros podemos identificar en esta posición nuestro morfema clase. Y lo identificamos con una M y una C. Entonces, así es como nosotros podemos realizar nuestra estructura en nuestra familia de palabras, con su morfema base y con su morfema clase. Pero ahora bien, como nosotros estábamos identificando que dentro del morfema clase existe un morfema derivativo y existe un morfema flexivo, entonces, ¿cuáles van a ser de cuál? ¿Y qué nos vamos a poder explicar de un morfema derivativo y un morfema flexivo? Si gustan, vamos a tomar este ejemplo de la palabra mesa para poder identificar nuestro morfema derivativo. Entonces, como lo dice la palabra, ¿cuál es el morfema derivativo? Y el morfema derivativo va a ser todos aquellos en donde nosotros vamos a poder crear nuevas palabras y también nosotros vamos a formar estas nuevas palabras dentro de una palabra principal. En este caso, también dentro del morfema derivativo, vamos a poder especificar que van a existir morfemas bases, pero vamos a identificar ese morfema derivativo que sería dentro de nuestro morfema clase. En este caso vamos a colocar estas tres formas de palabras que lo vimos anteriormente, que es mesita, mesota y mesucha, para que identifiquemos qué hace el morfema derivativo. En este caso sabemos entonces que mes es nuestro morfema base. Cuando nosotros hablamos, si podemos decir mesita, lo vamos a identificar de esta forma. En este caso, esto sería nuestro morfema derivativo, porque es el que está creando una nueva palabra. La A pues lo vamos a clasificar como un morfema. Lo mismo haríamos nosotros si decimos mesota. Cuando nosotros explicamos de esta forma, automáticamente nos damos cuenta que mes sería nuestro morfema base, como lo explicábamos anteriormente. Nuestro morfema derivativo sería ot y la A sería otro morfema. Ahora, si nosotros realizamos o decimos la palabra mesucha, también lo vamos a clasificar de esta forma. Si nosotros identificamos entonces mes, such, a. Identificamos que mes es nuestro morfema base porque es el que nunca va a cambiar y lo podemos identificar de esta forma. Uch sería nuestro morfema derivativo porque es el que está derivando y creando nuevas palabras. Y la A sería nuestro morfema. ¿Qué palabras nuevas creamos acá? Podemos hablar de un diminutivo
de un aumentativo y de un despectivo. ¿Y cuál es la característica principal entonces del morfema derivativo y cómo sabemos que es un morfema derivativo? Lo podemos identificar cuando nosotros suprimimos o quitamos el morfema derivativo. Automáticamente cuando nosotros quitamos el morfema derivativo, la palabra llega a ser la palabra original. En este caso, si yo quito lo que acabamos de identificar como morfema derivativo, podemos identificar que la palabra llega a su estado original, que es mesa. Y así es como nosotros podemos identificar entonces un morfema derivativo. Y pido que en casa, si ustedes pueden realizar 10 ejemplos de un morfema base y de un morfema clase y también de un morfema derivativo, eso sería muy bueno también para que ustedes puedan identificarlo dentro de su portafolio Aprendo en Casa. Ahora bien, si ya estamos hablando de un morfema derivativo, vamos a hablar un poco acerca del morfema flexivo y solo les voy a decir un poquito porque eso ya sería sobre la siguiente clase que tendríamos. Cuando nosotros hablamos de un morfema flexivo, estamos hablando que el morfema flexivo principalmente vamos a identificar las palabras que sean variables o invariables. Cuando nosotros hablamos de palabras variables, estamos hablando de todas aquellas palabras que contienen género, número y persona. Y las palabras invariables van a ser todas aquellas palabras que no contienen ninguna de estas. Esto quiere decir que así se van a escribir y no se van a derivar otro tipo de palabras. Entonces con este tema me quedaría acá y espero que de verdad podamos haber aprendido un poco acerca de la morfología. Dentro de este análisis morfológico existe mucho también y vamos a estar hablando un poco acerca de un análisis morfológico en las oraciones. Entonces pregunto, ¿qué aprendimos hoy? Podemos identificar dentro de la morfología que la unidad principal es el morfema, podemos clasificar nosotros un morfema base como un morfema clase, y si hay un adulto como ustedes también les pueden compartir lo que hoy pudimos aprender. Siempre tengan presente guardar todos sus trabajos dentro de su portafolio Aprendo en Casa. Y siempre recuerdo por favor lavarse constantemente sus manos con agua y con jabón, y si no también pueden utilizar su gel antibacterial. Y nos vemos en la próxima.